Y lo prometido era deuda y la vamos a cumplir. Tiene la enorme gentileza de estar con nosotros desde esta cumbre del G20 en Río de Janeiro, la periodista Eleonora Gozman, en esta cumbre que nos habla de alguna manera de esta reconfiguración geopolítica del mundo, tensiones diversas. Vamos a ver qué nos cuenta Eleonora. Eleonora, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Lamento mucho, pero el fondo es falso. Te hubiera querido mostrar lo que es la sala de prensa de esta gigantesca reunión, donde los cálculos más limitados decían que eran 1.500 profesionales. En realidad, otros cálculos decían que están por vuelta de los 3.000. Bien, ya es un estadio por sí mismo. Ni Es hablar, un estadio, ni hablar sí. de todo el resto, Eleonora. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es lo que se está palpitando en esta cumbre que tiene todos los condimentos en un mundo muy complejo donde, entre otras cosas, por ejemplo, en las últimas horas se dio este ataque tan importante de Rusia contra Ucrania, un aspecto que seguro estará presente y tanto más? ¿Qué nos cuentas? Bueno, mira, empecemos por el principio, es decir, ¿cuáles son los puntos centrales de esta cumbre? Ujú. Digo esto para no empezar por el tema de la paz, que acá no se va a resolver, por más que sea tratado, porque está, entre otras cosas, está presente el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ujú. Entonces, ¿cuáles son los temas centrales que están en debate? Uno es la democratización de las Naciones Unidas, o sea, cómo hacemos que, o se hace, o ellos hacen, mejor dicho, que las Naciones Unidas sean más equilibradas y puedan finalmente, sobre todo el Consejo de Seguridad me refiero, ¿no? Más representativo y finalmente pueda darle un marco a las resoluciones de las Naciones Unidas que sean efectivas. Así como está, la ONU no funciona, esta es la realidad, y lo admitió el propio Guterres Ujú. ayer en una conferencia de prensa. Esto tiene que cambiar. Dice, esta es una Naciones Unidas de 1945 y estamos en 2024 a punto de entrar en 2025. Ese es número uno. Ujú. ¿Qué implica esto? Implica el ingreso en el Consejo de Seguridad de otros países que representen el mundo, o sea, que haga que ese organismo sea más global. ¿Sí? Uno No sé cómo se... de los ejes que pretende también el presidente Lula. Claro, pero no es solo Lula que está en esto, porque fíjate, entraría también la India, por ejemplo, o Ujú. Sudáfrica. O sea, son varios países que tienen dimensiones. El caso de la India es dimensión continental, Ujú. ¿no? Entonces, claro, hay que ver qué pasa con los que están adentro hoy día, los que hoy día están en el Consejo de Seguridad, que son Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Es decir, si ellos aceptan a perder un poco de su poder mundial, ¿se entiende? Que Ujú. tiene que ver con el veto, ¿no? Que en todo Bueno, caso, Eleonora, si continúa la metodología del veto, aunque pongan 15 países más, y no finalmente... creo, porque vos sabés que hay un consejo permanente Ujú. y después hay miembros no permanentes Ujú. en el Consejo de Seguridad, que no tienen ese poder de veto. Entonces, las resoluciones pasan sí o sí por el poder de veto que tiene cada país de los 5 que están dentro del Consejo de Seguridad. Lo que hace que las medidas que se toman en las Naciones Unidas dependan de ellos, de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, China y Rusia. Ujú. Ese es un tema. Si te- Eh, eh, digamos, era algo que funcionó durante la Guerra Fría, Puedes ampliar porque, los países que sean parte de el Consejo de Seguridad, pero mientras la metodología del veto continúe, será simplemente incorporar más países. Es un tema muy complicado, porque las Naciones Unidas por sí mismas ya son un ámbito donde, bueno, se encuentran países muy distintos con características políticas tan distintas, y cada una, bueno, tiene el derecho a participar y a votar finalmente, con lo cual no siempre hay acuerdos, por decirlo menos, que yo creo que hay siempre desacuerdos, ¿no?
Bueno, aquí está un poco la cuestión, quiénes son los que votan. Mm, Si vos te pones a mirar, ahí, como cada uno tiene poder de veto, basta que uno vete para que la medida no salga, tanto Rusia como China lo tenían en la época y lo tienen todavía, mm. pero es un poco como dice el secretario general de la ONU, no sirve, ya no sirve ese mecanismo, Bueno, pero no si vas a sirve. poner a presidir la comisión, por ejemplo, de los derechos de la mujer a Irán, lo voy a decir Claro. así, o de derechos humanos a Venezuela, y bueno, tenemos un problema porque el mundo está muy complicado y las Naciones Unidas no pueden resolver situaciones que sean las que son. Digo, es muy complicado, más allá de que se tiene que ayornar, sin duda, porque está totalmente hoy como un organismo que sirve para encontrarse, tomar té y no mucho más que eso, además de gastar mucho dinero. Exactamente, ¿viste? Y quedó anclado en el 45. Ujú. Digamos que pasaron algunos años, ¿no? Ese es Después del uno de los, 45. ese es uno de los ejes entonces. Ese es uno de los ejes. Otro de los ejes que tiene importancia, que es económico, es el eje del cobro de un impuesto a las grandes fortunas. Ujú. Bueno, también es un tema que ha generado resistencia. No se sabe, digamos, cómo va a terminar esa situación, si se aprueba o no. Hay potencias que aprueban, otras que no. Hay países que aprueban, otros que no. O sea, es un tema complejo, pero otro de los ejes era esa tributación anual que según Brasil tenía que ser de aproximadamente el 2%, ¿no? Esa era la propuesta brasileña de inicio. Bueno, vamos a ver lo que sale de eso, ¿no? Este es el tema un poco de estos encuentros también, que son tantas las diferencias que cuando vos te pones a ver cómo va a terminar esto puede terminar en nada. O sea, podés tener una declaración que sea flu, que no diga nada. Te digo que estoy bastante acostumbrada a que esto ocurra en distintas cumbres, lo he visto, Sería y lo más habitual, digamos. claro, es lo normal, digamos. Lo anormal sería que salga una medida concreta. Y otro tema que está volando, pero que no es del G20 exactamente. Mira, justo está entrando la presidenta de la de la Comisión Europea, Van der Leyen. Ujú. Bueno, bueno, no, lo que te comentaba era esto, que más allá, digamos, de estos temas específicos de la cumbre, donde tiene, por ejemplo, tenés el tema digital, digamos, la democracia digital, tenés el tema, hay una variedad, el tema muy importante que es el tema del clima, el tema Ujú. climático, o sea, tenés como una variedad de asuntos que tienen importancia cuando lo ves, no solamente ahora, sino a futuro, ¿no? Bueno, entonces hay una divergencia bastante considerable entre el presidente argentino Javier Milei y el presidente de Brasil Lula da Silva. Mm. Y que no es nueva como divergencias entre presidentes de Argentina y de Brasil. No es la primera vez que divergen y de un modo, yo te diría que notable. Hicimos enroque. A ver, contame, ¿qué quiere No, ¿te decir? acuerdas de cómo es Ah, el... sí, el rock que hicimos, tenés razón. Claro, claro, cómo era el ajedrez. Como en el... y acá viene el pero. Fíjate vos el paso que dio Milley cuando lo va a visitar a Trump y el paso que da Trump cuando lo recibe a Milley la semana pasada. Este es un dato que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque Milley lo hace 2 o 3 días antes de venir a Brasil para asistir a la cumbre. Ahí hay una disputa, te diría, por ahora soterrada, ¿no? Entre, obviamente, Brasil y Argentina, entre los dos gobiernos, a ver quién tiene la manija. Es obvio que con Biden la tenía Brasil y parece también bastante obvio que con Trump la tenga, en Sudamérica me refiero, la tenga Milei. Ujú. Vamos a ver, pero esto es a primera vista se entiende de esta manera y no solo del lado brasileño se entiende, también del lado americano. O sea, Trump recibió concretamente a Milei, no a Lula, ¿se entiende? Entretenido como siempre, querida Leonora, para que estés ahí
muy atenta y veremos si es que por lo menos, me imagino, la cordialidad del saludo se va a dar. Después un encuentro no está tan claro. Milei mañana que se encuentra con las autoridades de China, del Fondo Monetario, pero bueno, Exacto. eh, el Y del Banco Mundial hoy. Tiene una exactamente. reunión con el presidente. Y por otro lado, hay que recordarle a todos que más allá de los presidentes de turno, el vínculo bilateral y comercial entre Argentina y Brasil es para ambos países sumamente importante. No digo que no y estoy 100% de acuerdo con vos, pero acá hay una cuestión geopolítica que no la podemos negar, Ujú. porque esto va a determinar un poco los años por venir, por lo menos los próximos 2 años, Ni mientras a- gobierne Lula y mientras gobierne Milei. Absolutamente, ni hablar si es que la Argentina avanza con un tratado de libre comercio, que es lo que pretende el gobierno de Milei con los Estados Unidos. Uh, eso no sabía, mira vos. Y sí, es muy probable. Claro que no hay que olvidar que para hacer eso tiene que discutirlo en el Mercosur, Mm, porque el Mercosur le impide a sus miembros tener tratados por separado. Acordate lo que pasó con Uruguay en ese así sentido, es. que Pero los uruguayos querían estar con China y en el Mercosur le dijeron no, 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 no. Entonces, bueno, eso es, hasta te diría que eso es un poco más difícil. mm, Lo que sí puede ocurrir, y esto también hay que tomarlo en cuenta y considerarlo, es que se llegue a algún tipo de acuerdo con la Unión Europea, que va un poco los niveles, porque esto lo necesita tanto la UE, la Unión Europea, como el Mercosur. sobre eso también habló Milei con Macron en su paso por Buenos Aires. La verdad es un mundo muy, muy complejo, muy entretenido para el periodismo, así que la vamos a dejar que disfrute de este Río de Janeiro que debe estar colapsado, obviamente, por esta cumbre, que es hasta qué día, Leonora? Es hasta mañana la cumbre. Es Pero decir, después, el miércoles 20, Xi Jinping inicia una visita oficial a Brasil. ¿y por qué no se queda directamente? Y se queda. Ah, bueno. Pero va al día siguiente a Brasilia. La cumbre, la bilateral es en Brasilia. Está muy bien. Primero unas caipiriñas en Río, un poquito de Claro, camino. querido. Eh, Enfrente de la playa, que además la tiene reservada para él y su gente, digamos, ¿no? Y su delegación. Me parece muy bien. Hay que marcar terreno. Eleonora, gracias como siempre. Y bueno, veremos qué es lo que sale, qué declaración, si es que la hay, aunque todo hace prever que no será nada muy concreto, hay diferencias fundamentales, pero mientras se sigan encontrando está todo bien, no solo para la tarea periodística, sino porque por lo menos se esbozan algunos temas que son necesarios de negociar. Un cariño grande y gracias. No, un cariño para ustedes. Muchas gracias. La periodista Leonora Gosman, desde Río de Janeiro, tiene la enorme gentileza de contarnos lo que está pasando en esta cumbre del G20.